Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3 y vamos a comenzar con el libro de López García Ángel, 2005, Gramática Cognitiva para Profesores de Español de Segundas Lenguas, cómo conciben los hispanohablantes la gramática. ¿Quién es Ángel López García? Ya que nos competen varios capítulos de su libro. Nacido en Zaragoza, en España, en 1949, es un lingüista, ensayista, un gramático español, catedrático de Lingüística General de la Universidad de Valencia, se doctoró en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza con una tesis sobre los adverbios terminados en mente en español contemporáneo en 1976. Ha sido profesor ayudante del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Zaragoza, becario de investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesor titular de Lingüística y Lengua Española del Colegio Universitario de Huesca, catedrático de Lengua y Literatura Española del Marius Torres de Lérida, profesor de agregado de Gramática General y Crítica Literaria de la Universidad de Valencia, catedrático de Lingüística General de la Universidad de Valencia desde 1981. También ha sido profesor visitante de la Universidad de Virginia, de Maguncia, de Minnesota, de Arauz, de Tucumán, de Menéndez Pelayo, de Instituto de Cooperación Iberoamericana y del Instituto Cervantes en los centros de Río de Janeiro, Manila, Bucarest y El Cairo. En la actualidad tiene 73 años e imparte regularmente cursos de posgrado en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Carlos III de Madrid. Fundó la revista Cuadernos de Filología en 1979 y es director honorario de la misma. Es también el fundador y director del Instituto Valenciano de Lengua y Cultura Amerindia y coeditor de la serie Lenguas y Culturas Amerindias. Este instituto es el único organismo español que se ocupa de los idiomas indígenas de América. Ha organizado congresos, fomentado intercambios y dinamizado las relaciones con Hispanoamérica. Él se autodefine como un lingüista del código, del sistema, de la lengua, de la competencia. Su contribución más destacada en la lingüística es la gramática liminar, una teoría del lenguaje basada en las relaciones entre la lengua y la conciencia lingüística, las cuales son formalizadas matemáticamente a base de la topología general. Hoy en día ya no investiga más, pero esta teoría la siguen trabajando sus discípulos en la Escuela de Valencia. Ante la queja de profesores de L por la falta de libros y materiales que se adecuan a las expectativas de los aprendices de idiomas románticos, López García intenta con esta obra reunir los datos visuales, que serían cómo el hablante nativo ve el mundo, y los datos lingüísticos, que sería cómo enseñar el mundo que el hablante nativo ve, apuntándolos hacia un mismo mecanismo de representación de la realidad, la percepción del mundo por el ser humano. Un mecanismo regulador que compara los distintos sistemas lingüísticos que parte del español y los contrasta con el inglés, el francés, el portugués y el alemán, idiomas que suelen ser los más aprendidos por los estudiantes de L. Y además, lenguas mucho más lejanas y diferentes como el chino, el japonés, el árabe y el ruso. Este libro pretende, según el autor, que sea accesible, de lectura fácil y capaz de generar reflexiones para el profesor y para el estudiante de L. No se pretende explicar la forma de sus propias lenguas, sino la forma de representar al mundo desde el español, ya que, como todos saben, el español, después del inglés, se está convirtiendo en la segunda lengua más elegida por los alumnos internacionales para aprender. Pero no es fácil explicarle el sujeto, el adjetivo, el subjuntivo a un alumno que su lengua nativa no sea similar a una lengua romance. Eso lo vimos con el grupo número 1 cuando vimos lo del sujeto nulo. Desde el comienzo del siglo XXI se sabe que, para aprender otro idioma, no es necesario solo la gramática. Los métodos nuevos de enseñanza, el comunicativo y el nocio-funcional, han puesto la gramática en su sitio, pero sería ingenuo pensar que pueden prescindir de ella. Es por eso que en esta obra López García desarrolla el método perceptivo-cognitivo, ¿basado en qué? En la visión. Ese estrato cognitivo en el que coincidimos todos los seres humanos y que no necesita aprendizaje. Las nuevas generaciones basan casi su vida entera en la imagen, pero no tienen ni idea de la gramática. Entonces el autor está intentando con esta obra crear una gramática cognitiva que sea de utilidad, salpicada de metáforas y comparaciones con la vida real. Esto lo vamos a ver a lo largo de los capítulos. El libro está organizado de forma categorial y López García explica que el motivo es principalmente pedagógico. ¿Por qué? Bueno,
Los estudiantes piensan que las lenguas difieren por su modo de nombrar la realidad mediante palabras que pertenecen a alguna categoría. Y esto está tan fijado, tan radicado en el inconsciente colectivo e incluso en las prácticas docentes, que lo mejor es que el libro se adapte a los estudiantes y no al contrario. A su vez, García López también explica que eligió usar la organización categorial porque hubo un avance en la adquisición de lenguas segundas, cuando se empezó a comparar la lengua materna con la lengua segunda. Es decir, la lengua aprendida es diferente a la lengua adquirida. Lleva un proceso mucho más consciente. Entonces el alumno podrá hacer reflexiones en su lengua cuando alcance la capacidad de poder hacer un juicio metalingüístico y así poder identificar los errores. Ese mismo proceso se espera que el alumno logre en el aprendizaje de segundas lenguas. Es del dominio común que los seres humanos hemos evolucionado a partir de un antepasado compartido con los actuales primates. Esta idea fue formulada por Darwin en el libro El origen de las especies, publicado en 1859. Aunque en su momento suscitó grandes polémicas, en la actualidad nadie las discute. Cuando se expresa sobre la adecuación científica del evolucionismo, ciertas escuelas como la de biología o la que postulan casi todas las religiones, sigue aceptándose que los seres humanos estamos más cerca de los chimpancés que de ningún otro animal. En este punto el autor pregunta, ¿por qué habríamos de ser los humanos como un mono desnudo y no como un delfín terrestre sin aletas? Ante esta pregunta, el autor reflexiona que los primates no son los animales más inteligentes, ni los que han desarrollado un sistema de comunicación sofisticado. Incluso su cerebro es un tercio del cerebro humano, mientras que el de otros animales tiene un tamaño superior. A pesar de esto, se sostiene que nos hicimos humanos precisamente porque hubo un cambio repentino del nicho ecológico, el hundimiento del Valle de Rift, que va desde Afganistán a Tanzania, secó la selva tropical y obligó a nuestros antepasados primates a evolucionar. Por ejemplo, con el fin de buscar alimentos, recorrían grandes distancias en sus puertos traseros, mientras que los delanteros eran aprovechados para adquirir habilidad manual. Los demás cambios son una consecuencia de los anteriores. Tal es el caso como la alimentación omnívora, que provocó que la dentadura evolucionara y con el paso del tiempo acabó por facilitar la emisión de variados sonidos. En este punto se suele eludir un aspecto central, y es el reconocimiento de que todas las características, como son la posición erecta o la alimentación omnívora o la vida social, son prerequisitos para el lenguaje, pero no conducen necesariamente a él. Ahora bien, si tanto primate como humanos poseen uñas, que es algo anecdótico, pero también comparten la visión tridimensional en color, entonces, ¿en qué medida puede la visión de los primates prefigurar el lenguaje humano? Si consideramos cómo nos llega el mundo a los seres humanos, advertiremos que solo hay dos caminos: los sentidos y el lenguaje. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que fuera del cuarto en el que nos encontramos está lloviendo. ¿Cómo se entera nuestra mente de este acontecimiento? Bueno, esto puede ser de varias maneras. 1. Porque entra lluvia por la ventana abierta y me moja, es decir, por el tacto. 2. Porque huelo el típico olor a humedad y a tierra mojada, es decir, por el olfato. 3. Porque me llegan gotas de lluvia a la boca y las paladeo, esto es, por el gusto. 4. Porque oigo el repiqueteo de la lluvia sobre el suelo, es decir, por el oído. 5. Porque simplemente miro por la ventana y veo caer la lluvia, es decir, por la vista. Sin embargo, es probable que al estar los postigos cerrados no pueda experimentar ninguna de las 5 sensaciones anteriores, pero alguien entra y me anuncia que está lloviendo. Esto sería entonces por el lenguaje. El lenguaje no era considerado como un sexto sentido, ya que se dice que es mental y no corporal. Sin embargo, los sentidos no son solo corporales, ya que para ver es preciso que se forme una imagen invertida del objeto en la retina, pero si luego el nervio óptico no la lleva hasta el cerebro y éste la interpreta, ejemplo, en la imagen de una mesa, entonces no se puede decir que vea. A su vez, el lenguaje, si bien es fundamentalmente un fenómeno mental, tampoco podemos decir que hablamos telepáticamente, es decir, que todos necesitamos apoyarlo en el sonido o en la imagen, es decir, en el lenguaje oral o en la escritura, y estos son fenómenos físicos. Por esta razón, modernamente se tiende a considerar el lenguaje como el sexto sentido.
La evolución fue desarrollando nuevos sentidos a medida que la vida se complejizaba más y la necesidad de representación del mundo requerían un instrumento más sofisticado. Entonces, no debería sorprendernos que el paso de los animales inferiores a los superiores exigiese el surgimiento del oído y de la vista, mientras que el paso de los animales superiores al ser humano acababa dando lugar a un sexto sentido, es decir, el lenguaje. Aunque podría existir la posibilidad, esto no significa que el lenguaje haya sido una especie de visión evolucionada. Si bien es cuestionable el paso de la visión al lenguaje, sí es seguro que el órgano del oído evolucionó hasta hacer posible la percepción del significante fonético de los signos lingüísticos. No obstante, haya evolucionado el lenguaje a partir de la visión o no, lo cierto es que el mundo que vemos acompaña necesariamente a cualquier acto de habla. Aprendemos expresiones lingüísticas relativas a un mundo que estamos viendo. Esto quiere decir que, en general, lo visual y lo verbal caminan paralelamente en el lenguaje, tal como puede verse en la figura que está aquí. Muchas veces, la segunda, es decir, la visual, refuerza la primera y en ocasiones llega a sustituirla. Veamos un ejemplo mucho más claro de esto, un ejemplo extremo. Si en cualquier bar del mundo escuchamos el enunciado "lo de siempre", y hay allí un camarero que mira al cliente detrás de la barra, este acto de habla tiene sentido, porque ese "lo de siempre" puede ser, por ejemplo, un café cortado chico. Pero en otros mundos visuales posibles, esa misma expresión "lo de siempre" puede equivaler, por ejemplo, a un niño contesta hastiado a sus padres sobre lo que le estaba preguntando en la visita que se acaba de ir, y ese "lo de siempre" vale por "¿qué estudias?". Si alguien mira expectante a una persona que está apretando sin éxito el botón del ascensor, ese "lo de siempre" reemplaza a "ya se ha vuelto a romper". El mundo visual resulta absolutamente imprescindible para comprender el mensaje verbal. Lo ideal es que no lo sustituya, pero que lo complemente. Por ejemplo, es este segundo caso del enunciado "me voy a poner la pollera nueva". Ese mundo visual posible tiene que ver con que en una conversación entre amigas en la que la presencia física de la pollera no es imprescindible, pero ayuda a diferenciarla de otras prendas que pudieran estar presentes en la escena. Hay datos neurobiológicos que explican este fenómeno. Las áreas cerebrales del lenguaje y de la visión son diferentes. Las del lenguaje se asientan en el área de Broca y en el área de Wernicke, mientras que el córtex visual se sitúa en el lóbulo occipital. Sin embargo, últimamente se ha descubierto que el nervio óptico, procedente de la retina, no termina en el córtex visual, sino que continúa hacia adelante y se divide en dos ramas, una dorsal que pasa por el área de Broca y otra ventral que pasa por el área de Wernicke. No obstante, lo más interesante es que esa rama dorsal del nervio óptico y el área de Broca se ocupan de la codificación, es decir, la rama dorsal de relaciones espaciales y de movimiento y el área de Broca de la sintaxis, mientras que la rama ventral y el área de Wernicke se ocupan de la descodificación, reconocimiento de objetos la primera y la semántica la segunda. Todo lo explicado hasta aquí ayuda al autor a argumentar la importancia de una gramática cognitiva y a sostener que la enseñanza de segundas lenguas ganaría mucho si se utilizara un método que tuviese presente la correlación del mundo verbal con el mundo visual. Se explica a través de este ejemplo muy claramente que mientras las lenguas difieren notablemente entre sí, en cambio las situaciones del mundo a las que remiten sus oraciones son equivalentes. Por ejemplo, esta imagen que muestra a una persona preguntándose y un reloj, le sirve a un profesor de L para explicarle a un estudiante la expresión española ¿qué hora es? Si intenta explicarla gramaticalmente, sin una imagen, es más complicado porque apenas hay coincidencias entre los elementos léxicos que forman la misma expresión en otras lenguas, como el francés, el inglés y el alemán, tal como vemos en el ejemplo de la imagen. Mientras hora equivale a time en inglés, time también significa tiempo. En alemán, la palabra que se usa para decir hora también significa reloj. Entonces, la carga semántica de cada elemento
de cada expresión que se usa en las diferentes lenguas para llegar a la oración ¿qué hora es?, es muy distinta. Más complicado aún sería explicar la misma expresión a un estudiante de lengua china, japonesa, árabe o rusa, ya que en estas lenguas ni siquiera aparece un equivalente para el verbo ser. Entonces, el autor plantea que es preferible remitir todos estos enunciados a una misma situación de mundo que pretenden evocar, que en este caso es justamente una persona preguntando ¿qué hora es? Concluimos entonces diciendo que el método perceptivo cognitivo sienta sus bases en explicar cada estructura lingüística mostrando cómo su forma representa una manera de percibir el mundo que es similar a la manera de percibirlo visualmente, es decir, centrándose en el mundo visual. Sin embargo, sabemos que los objetos del mundo no se perciben siempre igual, sino que depende del punto de vista que adoptemos, de que lo percibamos de frente, de perfil, desde arriba, etc. Lo mismo sucede con las situaciones. Tampoco se verbalizan siempre de la misma manera. Cada idioma lo hace de formas peculiares, que son, según el autor, paralelas a las distintas captaciones visuales.